Estamos hablando con Luis Grach sobre esas palabras del fiscal que me parecieron tan esclarecedoras, que nunca había escuchado de parte de un fiscal, pero sí lo habíamos hablado en diversas oportunidades a propósito de homicidios, de femicidios. En este caso también cometió uno que es homicidio criminis causa, que es que se comete un homicidio, o sea, un delito para tapar otro delito, o sea, se asesina para tapar un abuso sexual. Claro. En el caso de Sandra Colo, también asesinó a Paola Tomé, pero la carátula en ese caso es femicidio y fue condenado a perpetua porque se había pedido, digamos, otra pena que podía contemplar como máxima 25 años, como mínima 10, porque lo que alegó el abogado defensor, que es un defensor oficial, es que con los resultados de los estudios psicológicos y psiquiátricos él era inimputable. En este caso, con esta patología, ¿se puede llegar, digamos, a la inimputabilidad? Ahora voy a ir a eso. Digamos, sí. Recién yo describí algo así como los requisitos que es necesario cumplir para poder transformarse en un asesino serial. Ahora vamos a ver qué es un asesino serial y cuáles son los argumentos habituales con lo que un asesino serial se defiende, que es lo que vos acabas de decir. Sí. Un asesino serial es un sujeto que comete al menos 3 o más crímenes en un periodo de 30 días o más. O sea, si yo voy y mato a una persona, no soy un asesino serial, soy un asesino. ¿Por qué una persona comete asesinatos seriales? Porque de golpe hay algún factor común que tienen diferentes víctimas. O sea, trabajan de lo mismo, tienen el mismo sexo, tienen rasgos fisonómicos particulares, son de un determinado nivel socioeconómico. Por ejemplo... Bueno, este ejemplo, Luis, por eso, las dos trabajaban lamentablemente en locales con atención al público infantil. Las dos mujeres, las dos más o menos del mismo, de la misma edad, sí, 43, empleadas, sí, incluso hasta con ciertos rasgos fisonómicos que podrían parecerse. Sí. Eso describe a un sujeto como asesino serial. ¿Por qué mata a un asesino serial? Por todo lo que hablábamos antes, porque eso forma parte de la estructura de personalidad de lo que se llama el trastorno sociopático, la sociopatía o el trastorno antisocial de la personalidad. O sea, mata por razones psicológicas, porque de niño fue sometido a situaciones de humillación o vivió determinadas situaciones como una gran humillación. Pero vos decís que pueden estar en la mente y no en la realidad. Por ejemplo, una persona, una persona que vivió privaciones económicas, ¿sí? Y lo sintió él eso como una humillación excesiva, siente que en la adultez necesita reivindicarse, necesita tener una sensación de orgullo y de insuflación de su autoestima y de su narcisismo, dominando y sometiendo a otros. Ahora, Luis, digamos, su resentimiento trasciende al entorno más próximo, que es el que le hizo supuestamente padecer esos abusos, sean económicos, sexuales o el que fuese. Digo, lo trasciende porque sale del marco de la venganza de ese entorno para trasladarla a, por ejemplo, estas dos mujeres, ¿no? Lamentablemente sí, habitualmente... Porque lo proyecta más allá de habitualmente eso. Cuando uno tiene una cierta cuota de resentimiento, de bronca con sus padres, a lo sumo lo que hace es pequeñas transgresiones. Si mis padres me educaron con una moral muy estricta, quizá yo fumo un porro de vez en cuando, me emborracho, eso es una persona neurótica, normal, que de algún modo quiere vivir la propia experiencia subjetiva de sentirse libre. En estos casos, estas personas son violentamente agresivos, fanfarrones, despóticos, tienen un sentimiento de humillación muy grande que han vivido o han fantaseado, que solamente se les calma a través de una actividad o de una actitud loca como es asesinar a alguien, porque además tiene un alto nivel de impulsividad y muchas veces esto se ve exacerbado por el consumo de drogas. O sea, todos nosotros, si estamos drogados, tenemos ciertas inhibiciones en nuestro polo moral. Estas personas que tienen semejante nivel de predisposición por su impulsividad, por su resentimiento, por su agresividad, tienen un placer generalmente sexual en cometer esta especie de venganza. Supongamos que un niño fue o se sintió fuertemente humillado por su madre, es probable que busque asesinar, dominar, someter a una mujer que quizás tiene características físicas o la edad en la que él se sintió de ese modo por la madre. ¿Y por qué elige mujeres? Primero porque
estas personas gozan también de lo que es la cacería. O sea, no es que es un acto impulsivo donde él de pronto ingresa a un negocio, ve a una chica joven y la mata. Digamos, hay tres tipos de asesinatos. Está el asesino serial, del que estamos hablando, sí. el asesino en masa, que es la persona que mata a mucha gente en un solo acto, y el asesino relámpago, que es de golpe entra a un lugar, mata a varias personas, va a otro lugar, comete diferentes homicidios en diferentes lugares, como una especie de ráfaga. En cambio, estos sujetos sin tenerlo planificado gozan, con anterioridad, claro. Por eso la sociopatía es un pariente de la psicopatía. O sea, hay un placer en seducir a la víctima, en capturarla, en mentirle, en conducirla a una creencia errónea en la cual, en esa situación, él va a poder cometer el homicidio. Claro, eso cuando se establece también una relación. En este caso, ¿no es cierto? Simular ser un cliente. Por ejemplo. No, a una, no sabemos, a una de yo ellas, no sé si tenía relación. A una de ellas abusó sexualmente. Sí. Y además la estranguló con un pedazo de tela. Sí. ¿No? O sea, hasta poco sofisticado, te diría, en cuanto a implementado. No, porque esa es la sensación de máximo dominio. ¿Lo tenía pensado o era un impulso? Sí, lo tenía pensado. Él entró para matar. El asesino serial récord en la historia del mundo cometió 900 y pico de asesinatos. ¿900 y pico? 900 y pico de asesinatos en la India. Y él los mataba mujeres o eran a diferentes personas. Sí. Jack el Destripador. Sí, hay muchas historias de personas, generalmente hombres. La proporción en los hombres del trastorno antisocial de la personalidad es del 3%, en mujeres del 1%. Pero también existió la viuda negra. ¿Es genético? ¿Es, no sé, sociocultural? Porque, digamos, el hombre tiene más fuerza que una mujer, es más fácil someter a una mujer que un hombre, el trastorno también de género por una cuestión sí. psiquiátrica de la perversión sexual. Está muy bien lo que vos decís, porque en general el hombre tiene como una intolerancia mayor a todo lo que él viva como sometimiento. O sea, por supuesto que ni el hombre ni la mujer se deben someter. Sin embargo, el hombre vive el sometimiento frente a la autoridad como si fuera una experiencia homosexual. Y entonces, ¿cómo es esto? Claro, digamos, someterse, en el caso de un hombre, sí, implica un acto como de sumisión, como si otro hombre, o la ley, o alguien le impusiera contra su voluntad cosas que él no quiere respetar. Alguien que tiene más poder que él. Exacto, y él se siente en un lugar pasivo, se siente como si alguien lo estuviera. De hecho, cuando describimos la sodomía, estamos hablando de que un hombre es activo y otro es pasivo. Entonces, en su fantasmática, el hombre tiene una necesidad mayor de supuestamente reivindicarse de determinadas humillaciones. Por ejemplo, y lo vemos cotidianamente, sí, si vos estás manejando con el auto y haces una mala maniobra y un tipo te insulta, vos no tenés una sensación de que tenés que bajar a reivindicar tu prestigio y mostrarle que sos... Claro. En cambio, los hombres tenemos ese rasgo de estupidez, donde sí, incluso lo vemos en la cosa futbolística, ¿no? Todas las alusiones a la burla homosexual del equipo que gana al que pierde, claro, y sí, el sentimiento de reivindicación. Eso para el hombre común y corriente normal, sin patologías, digamos, ¿no? Bueno, alguna patología tiene. Por lo menos está en el campo de la neurosis. No, claro, no llegó a tener un trastorno antisocial de la personalidad, que es una patología muy grave. Ahora, yo te quería decir que, en general, los abogados, ¿qué hacen? Los abogados dicen, esta persona la mató a esta mujer porque escuchaba voces que le decían tenés que matarla, etcétera, etcétera. O sea, es un argumento de un abogado para ser inimputable, para decir que la persona, claro, tenía alucinaciones auditivas, que era esquizofrénico y que lo hizo llevado por un mandato psicótico de ideas delirantes. Sí, estamos hablando en los asesinos seriales, ¿no? Esto no existe. Claro. El verdadero asesino serial no es psicótico, no tiene alucinaciones, mata por el placer que le produce la experiencia de matar. Tiene una experiencia orgásmica casi en ese momento, no sexual, sino psicológica. Y lo peor de esto, sí, es que uno podría decir, bueno, y si tiene ese resentimiento, y si alguna vez necesitó experimentar eso, ¿por qué no mata a una persona y listo, y se calma? Porque
lamentablemente, una vez atravesada esa experiencia y una vez consumado ese asesinato, le produce al poco tiempo la inimputabilidad que le trae aparejado porque todavía no lo pescaron. Claro, entonces tiene la sensación de omnipotencia, de que él logró burlar a la policía, que burló a la ley, pero además, con el tiempo, vuelve a tener nuevamente la misma necesidad de reivindicarse y se vuelve casi como adicto a esta experiencia. Claro. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho porque esas palabras, reitero, del fiscal en cuanto a la cosificación que hace el asesino serial respecto a estas mujeres a las cuales asesina, me parece que hablan a las claras, digamos, de lo que muchas veces hablamos, pero nunca alguien de la justicia las había dicho. Muchas gracias, pues vamos a hablar de otro tema.